Buenas tardes, tutora y compañero. Mi nombre es Luis Santiago Polo, pertenezco al SEAD de Pitalito y en este momento voy a hacer el análisis de la interacción suelo-planta, que es un bacteroide. Entonces podemos observar que un bacteroide dice que Madigan 2015 nos dice que las rizobias se multiplican rápidamente en el interior de las células vegetales y se transforman en células abultadas, deformes y ramificadas llamadas bacteroides. Entonces podemos decir que una microcolonia de bacteroides queda rodeada por porciones de la membrana citoplasmática vegetal y forma entonces una estructura llamada simbiosoma. Y después de transformarse, el simbiosoma comienza la fijación de nitrógeno. El proceso de nodulación después, a partir del proceso de nodulación, se conocen bien las etapas de la infección y el desarrollo de los nódulos ricoles, y esto incluye reconocimiento de la combinación adecuada de los organismos, tanto por parte de la planta como de las bacterias, y la adherencia de la bacteria a los pelos radicales. La invasión del pelo radical y la formación de un canal o hilo de infección. El desplazamiento de las bacterias hacia la raíz principal a través del canal de infección. Diferenciación de las bacterias en un nuevo tipo al que se le llaman bacteroides dentro de las células de la planta y desarrollan del estado de fijación del nitrógeno. La división de las células bacterianas y vegetales y la formación de nódulos radicales. Los rizobios quedan separados del citoplasma por una membrana derivada de la planta hospedadora y que se llama una membrana peribacteriodal. A continuación, hay una división continua y sincronizada de los rizobios rodeados de la membrana peribacteriales y de esta forma, al cesar la división de las bacterias, se transforma en unas formaciones ramificadas e hinchadas que también son deformes llamadas bacteroides. Estos quedan rodeados individualmente o en pequeños grupos por una membrana peribacterioidales. A la estructura que contiene estos grupos bacteriales se rodea por las membranas peribacteriales, se les llama simbiosoma. Las bacterias pueden llegar a ser hasta 40 veces más grandes que los bacilos a partir de los que se desarrollan, y hay varios millones que se encuentran en una sola célula vegetal. La fijación de nitrógeno no se inicia hasta que se hayan formado los bacteroides. El sistema vascular de la planta se extiende dentro del nódulo y transporta nutrientes hacia y desde el nódulo. Cuando el nódulo se deteriora, las bacterias pasan al suelo, y de esta forma, en algunos casos, las formas de los bacteroides no tienen capacidad de división, pero los nódulos casi siempre, algunos de los rizobios están en forma de latencia en el suelo. Estas formas proliferan en el suelo utilizando como nutrientes algunos productos del nódulo destruido, y las bacterias pueden iniciar la infección en otras raíces o mantenerse en estado libres en el suelo. ¿Qué ocurre dentro del bacteroide? Entonces podemos decir que los procesos que inicia la planta, entonces del proceso, dentro de la fotosíntesis, podemos observar que los azúcares y los ácidos dentro del bacteroide, de la célula, entran al bacteroide, y los fotosintatos de la planta que van al ciclo de Krebs y la cadena respiratoria del bacteroide, para producir de esta forma el mismo ATP necesarios para la fijación del nitrógeno de ese. El NH2, el N2 y el O2, que están en la forma regulados por la hemoglobina, dentro del bacteroide salen y forman CO2 producido por todo el ciclo de Krebs. De esta forma, el hidrógeno formado por la reducción del H y el NH4, formado por la actividad de la NASA, pasan a través de la membrana y se unen a cadenas carbonadas existentes en el citoplasma de la célula vegetal y forman aminoácidos. Estos son compuestos nitrogenados que pasan al sistema vascular de la raíz y se distribuyen por toda la planta a través del xilema. Algunas especies, como son la soja, podemos decir que pueden utilizar compuestos nitrogenados con más de dos grupos de aminas
y de esta forma ellas facilitan el transporte del nitrógeno a la parte aérea de la planta y podemos observar como toda simbiosis esta interacción mantiene siempre un costo-beneficio para compartido entre las dos partes. Por tanto, el hospedador tiene un mecanismo de control muy estricto que se mantiene en un balance entre el costo que serían los fotosintatos y el beneficio que serían los compuestos nitrogenados. Los mecanismos de regulación y el control determinan el número de nódulos que dependerá de la eficiencia de fijación de las bacterias, la disponibilidad de nitrógeno en el suelo y los requerimientos nitrogenados de la planta. De esta forma podemos decir que si las bacterias son poco eficientes para fijar nitrógeno dentro del elevado número de nódulos pequeños, entonces tienen que tener muchos de estos nódulos. Y si el nitrógeno existente dentro del suelo o la planta ya no requiere, podemos decir que la planta no enviará fotosintatos a los nódulos provocando su desprendimiento. Entonces podemos decir que la fijación biológica del nitrógeno entonces consiste directamente, como ya lo habíamos dicho, en la transformación del N2NH4, el cual se incorpora inmediatamente en compuestos orgánicos. Los ¿Qué es la legomoglobina y cuál es su función? Entonces podemos observar que la legomoglobina es una proteína mayoritaria del nódulo cuya función es transportar el oxígeno a los bacteroides transformada en oxilegomoglobina. La legomoglobina actúa como un tampón de oxígeno. Su presencia es indispensable para la fijación del nitrógeno. Para cumplir esta función, el hierro del grupo hemo debe estar de forma reducida existiendo reductasas para controlar la oxidación. La legomoglobina y los grupos de inoculción cruzada siempre tienen que tener una función directamente para la producción de esta proteína que contiene hierro en los nódulos sanos y que de esta forma fijan el nitrógeno. Se induce mediante la interacción entre la planta y los socios bacterianos. La legomoglobina actúa como un tampón de oxígeno, como ya lo habíamos dicho, y de esta forma la legomoglobina siempre tiene que estar ligada al oxígeno y tiene que tener un orden entre 10.000 y 1. La legomoglobina es una proteína mayoritaria del nódulo, entonces de esta forma la legomoglobina es de carácter ya de regulatorio del oxígeno para que pueda funcionar de esta forma el hierro y las demás nutrientes dentro de la oxidación. ¿En qué se diferencian las endomicorrizas y las ectomicorrizas? Entonces tenemos que partir que las micorrizas directamente son microorganismos, son hongos en asociación simbióticas con la raíz que ayudan a la captura de micro y macronutrientes para la planta. En esta asociación se encuentra más del 80% de las plantas vasculares. Podemos decirlas que las ectomicorrizas son las células de los hongos formadas en una extensa cubierta alrededor del exterior de la raíz que penetra solamente ligeramente en el tejido de la misma raíz, como lo podemos observar en la imagen, cómo funciona la micorriza dentro del proceso. La endomicorriza dice que una parte del hongo queda profundamente adherido al tejido radicular. Como lo podemos observar, si entra hasta la parte ya de la planta, entonces las ectomicorrizas forman un manto de varias capas de hifas alrededor de la raíz. Formación del manto del micelio sedentado, crecimiento del micelio intercelular, hospederos, árboles maderables, hay una reproducción sexual y asexual, diversidad de 148 géneros más 55.400 especies, selectivos a requerimientos ambientales, mayor distribución en los bosques de zonas templadas y en suelos con altos contenidos de materia orgánica. Absorben fósforo y zinc, son descomponedores y aprovechan fuentes inorgánicas. La diferencia con las endomicorrizas podemos observar que desarrollan sus estructuras dentro de las células del corte de la raíz intracelular o bien célula a célula intracelulares. No forman manto de hifa y micelio aceptado. Hospederos son árboles, arbustos, hierbas. Reproducción asexual
clamidosporas y micelos, diversidad, hay 6 géneros y 150 especies, no hay especialidad de hospedadores, menor selectividad en los ambientes, ocurren en todas las especies, entonces no son descomponedoras. Muchas gracias.